Cordial saludo a todos nuestros televidentes en este su programa Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Quien les habla, Francisco Javier Valderrama Bedoya, decano de la facultad. Hoy trataremos el tema de los procesos perceptivos desde un contexto psicológico y para ello invitamos a la especialista Liliana Gallo Consuegra. Ella es profesora del programa de Psicología de la Universidad de Medellín. Es psicóloga, magíster en Educación y magíster en Proyectos de Desarrollo Social. Doctora Liliana, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, decano, gracias por la invitación. A usted. Profesora, yo quisiera que nos explicara un poquitico qué bases históricas de la psicología se pueden establecer como soporte para la psicología jurídica. Bueno, nosotros pues podemos establecer primero que todo la gran rivalidad que existió antiguamente, porque vemos que actualmente ya hay mucha camaradería entre lo que es la ciencia del derecho y lo que tiene que ver la psicología también. Para que el derecho pudiera aceptar exactamente a la psicología, a sus aportes, históricamente se dieron muchos casos, pero sí podemos sentar un punto importante de la psicología y es la construcción de laboratorios en Alemania, en donde se comenzó exactamente a demostrar la veracidad y la cientificidad de hechos. Desde ese momento hubo ya gran articulación desde la ciencia jurídica forenses, desde lo que tiene que ver también con la psicología. Miramos exactamente aportes desde Alemania con la Universidad de Leipzig, en donde se crearon laboratorios para poder dimensionar exactamente la repetibilidad de hechos que desde lo que tiene que ver con el comportamiento podían dar fe para el apoyo y el aporte a lo que son las ciencias jurídicas y forenses. Uno podría decir ese concepto de procesos perceptivos, Sí. ¿cómo pueden ser totalmente relevantes, digámoslo así, en la disciplina de lo jurídico? Ok. Para nosotros hablar de procesos perceptivos, primero que todo tenemos que ubicar que la percepción no es un fenómeno de un momento, ¿verdad? Está dado o está dotado de una serie de etapas, de procesos internos. Uno ya, como habitualmente lo hace o cotidianamente, uno percibe y ya, pero ¿cómo se da eso? Entonces, primero que todo, así como para las ciencias del derecho, estamos siempre pendientes de la valoración de estímulos, ya sean estímulos externos, estímulos externos. Estos estímulos deben ser captados, ¿no es cierto? Ese estímulo, que es el llamado de atención inicial para cualquier estudioso del comportamiento, debemos estar pendientes de que este debe ser ya captado por nuestros sentidos. ¿Por qué tipo de sentido? Entonces ya esto va a nuestros receptores. ¿Cuál es el receptor? El receptor en la vista, receptor en los oídos, en la piel, en nuestros sentidos químicos como el gusto y el olfato. Entonces, toda esta mezcla de sensaciones iniciales llegan a ser verdaderamente perceptivas cuando ese estímulo que es atendido inicialmente pasa a un proceso eléctrico, es decir, que pasa de un estado a otro. Ese proceso de electricidad se da a nivel de nuestros neurotransmisores, exactamente, es decir, que se encuentran en cualquiera de nuestros sentidos. Ese proceso pasa a otra etapa. Al interior de ese momento de electricidad pasa de ser transducido, de ser transmitido, para luego ser verdaderamente experimentado, ¿verdad? Esa experimentación es la que lo lleva al ser humano a la acción y ahí al conocimiento. Entonces, como usted se podrá dar cuenta, mire todo el proceso donde uno solamente dice, ¿percibió? No percibió, sí, pero ¿cómo se da todo ese proceso? Entonces, inicialmente tiene que haber ese estímulo, se atiende, se capta por nuestros receptores, luego pasa a otro tipo de sistema, es decir, a hacer energía, otro tipo de energía. De energía externa pasa a un proceso de energía interna. Y ahí ya a un proceso de experiencia, acción, y cuando ya la persona capta y dice, es esto, o cuando yo veo algo y digo, aquí está usted, decano. Entonces ahí ya comienza el proceso de conocimiento o reconocimiento, si ya yo lo conozco a usted. Yo quisiera hacerle una pregunta, porque escuchándola Sí. me parece demasiadamente interesante.
pero tiene que ver, porque la pregunta se dice, se asevera en las aulas de clase, Sí. también lo he leído en los textos, una afirmación que es histórica desde los mismos griegos, cuando se dice los sentidos nos engañan. ¿Eso científicamente cómo se puede explicar? Claro que sí. No, los sentidos nos engañan porque ellos se saturan, ¿no es cierto? Como por ejemplo, aquí en este lugar, cuando tenemos una luz muy fuerte, esa luz puede mantenerse por un buen rato en mis receptores visuales. Entonces, ¿eso qué hace? Afecta mi capacidad de que yo cuando mire hacia otro lado pueda ver con nitidez. Y lo que voy a ver entonces va a ver como una mancha oscura. O como cuando yo salgo a la calle en plena claridad del sol y luego entro a mi casa, ¿verdad? Y veo como todo muy oscuro. Pues claro, mis receptores, así como el cuerpo en general, que es lo que más conoce uno cotidianamente, se cansa, se fatiga y necesita de un momento para reponerse. De ahí está un poco el engaño. No significa que él se equivoque, sino que necesita de tiempos, de restablecerse, de reponerse, de pasar de un estado de actividad a uno de reposo. Actividad, reposo, porque así es que funciona nuestro organismo. Pero eso es tan rápido que nosotros en este momento, ¿verdad? Usted y yo y todos los que están aquí en esta sala, estamos como chisporroteando, como botando electricidad. Si a nosotros nos pudieran captar internamente, eso es lo que pasa. Pero llega un momento en donde ese órgano se fatiga. Por eso podemos ver movimiento a veces donde no lo hay, ¿verdad? Hay un proceso de aprendizaje. Y nosotros somos también, de la experiencia, recogemos mucho. Entonces podemos ver cosas en movimiento, como por ejemplo una experiencia de hace poco que son las luces de Navidad. Las luces de Navidad, que es un fenómeno de la psicología muy estudiado por nosotros porque viene del siglo XIX, es bien interesante y que lo podemos revisar de manera más puntual. Profesora, qué interesante todo eso. Yo quisiera, antes de ir a una pausa, que tuviéramos en cuenta esta pregunta y es, desde la psicofísica, ¿cómo se da el paso a paso de la percepción? Y si desde ahí me puede explicar esto de los fenómenos de la luz de Navidad. Claro que sí. Con mucho gusto. Continuamos con nuestro programa Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Hoy, tratando el tema de procesos perceptivos desde un contexto psicológico, con nuestra experta, la profesora Liliana Gallo Consuegra. Doctora, desde la psicofísica, ¿cómo se da el paso a paso de la percepción? Bueno, anteriormente ya me había adentrado un poco a este punto y hablaba sobre los estímulos externos. Y retomándolo y articulando en este caso con lo de las luces de Navidad, ¿verdad? Por ejemplo, que de manera muy organizada vemos movimiento en las luces, en todos estos adornos que se colocan en las casas. Uno ve una luz, que es un estímulo, ¿verdad? Ese es el paso a paso, y esta luz comienza en unos tiempos que están programados. Ya de por sí los arbolitos o todos esos equipos tecnológicos de Navidad vienen dotados de unas pequeñas maquinarias en donde podemos programar lo que es la música, temporizar lo que es la presentación de determinados colores de luces y bueno, todos estos aspectos que nos gustan tanto. Entonces, ese estímulo, que es el primer momento, que es la luz, nosotros comenzamos a atenderlo, ¿verdad? Y pasa a través de nuestros sentidos, en este caso lo que es la visión, el sentido de la vista, y la vista comienza a incorporar esta luz que está temporizada. Y esta temporización nos hace, sumado con el tiempo, ese movimiento de luz a luz, que nosotros la veamos correr. No nos percatamos de que es una luz que se enciende y que se apaga. Vemos un movimiento constante.
Esta ayuda entre lo que es la luz y el tiempo es lo que utilizan muchos de los anuncios publicitarios y por eso la psicología con relación a los procesos de comunicación está como muy hilada. Este primer paso en donde ya nuestro cerebro comienza a reconocer y de pronto a equivocarse un poco y percibir como movimiento una luz que solo se prende y apaga en unos tiempos determinados, no es que sea un error, ¿ya? Sino es nuestros sentidos no están captando esa capacidad del tiempo en donde prende y apaga tan rápidamente. Entonces lo vemos como un movimiento continuo, una secuencia. Ese estímulo que pasó a ser una energía, y hablo de energía no por la luz, sino en nuestro cerebro, esa energía se transmite y se procesa, ¿verdad? Pasa de nuestro sentido, que es la visión, pasa al cerebro. Ya cuando el cerebro, ciertas partes de nuestro cerebro que participan de esta actividad, para no ponerme un poco muy específica en esto, comienzan a reconocer, ¿verdad? Y a experimentar y a reconocer y decir, esta es una luz, esto es algo que se mueve, porque así es que lo vemos y esa es la intención con la que se ha creado. Doctora, yo le digo, esa relación científica entre psicofísica y percepción, Sí. de una manera bien sencilla, ¿cómo la podemos entender? Mucho más nosotros, pues, como abogados, porque no es un tema que se toque en las aulas. Ok. Es importante el llamado que hacemos a esto de la psicofísica porque, por ejemplo, cuestiones como los espectros de luz, ¿verdad? Que eso viene de la física, lo que es el sonido, que es de la física, lo que es las sensaciones térmicas de frío, calor, todo esto que sentimos, que nos hace sentir bien, que nos hace comportarnos de una manera u otra, ¿verdad? Lo que saboreamos, lo que degustamos, lo que olemos. Todo esto parte de cuestiones químicas, de cuestiones físicas, ¿verdad? El sonido de la física, lo que son los sabores, los olores que provienen de la química, ¿verdad? Y lo que vemos, porque vemos, es porque hay luz. Si no hay luz, no podemos ver, ¿no es cierto? Entonces las cosas existen gracias a la luz. Este proceso de la física, lo que hacemos es una revisión desde la psicología, cómo afecta el comportamiento humano. Porque nosotros, a pesar de todo, lo que tenemos es, por ejemplo, en el caso de la luz, un espectro que es muy amplio. Por ejemplo, nosotros no vemos lo que es infrarrojo o lo que es ultravioleta, pero la ciencia ya lo está utilizando. Nuestro espectro de luz, supongamos que sea así, hablando ya, dimensionando de manera mucho más pequeña, vemos es esto. Entonces, ¿qué significa? Que en eso que vemos, nosotros ahí, es que comenzamos a trabajar cómo afecta ese espectro, como por ejemplo personas que sufren de daltonismo, ¿verdad? Personas que a veces vemos y le podemos endilgar cualquier situación, usted es culpable, usted hizo o no hizo, y resulta que la persona, desde la psicofísica, tiene un problema en donde su capacidad visual, en donde unimos la física, lo valoramos, ¿verdad? Y valoramos también esa capacidad, en el caso, por ejemplo, de los hombres, tienen una deficiencia muy grande con ciertos colores. Sufren más de daltonismo los hombres que las mujeres. Sufren más de problemas auditivos a nivel del sonido, que es la física, los hombres que las mujeres. Después ya vendrán más explicaciones alrededor de por qué lo uno y lo otro, y es una cuestión solo de tipo cromosómica en el caso de la visión, y en el caso de la audición es una cuestión ya por la exposición que tienen los hombres a trabajos más duros, externos. Entonces, desde el derecho es importante revisar y tener muy en cuenta esto, porque la valoración, ¿verdad?, que hace el abogado, que hace el jurista, debe también apoyarse en todas estas situaciones que desde la psicofísica hace mucho más valedero el testimonio o el dato o la valoración que hace el abogado. Qué interesante. De todas maneras, seguimos pues más incompletos los hombres, pues en muchos casos. Aquí la psicofísica no nos ayuda demasiado. Yo quisiera que luego de la pausa, usted nos explicara un poco cómo la visión se convierte en uno de los principales sentidos para el proceso de atención.
Continuamos con nuestro programa Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Hoy abordamos el tema procesos perceptivos desde un contexto psicológico y nos acompaña la especialista, la psicóloga Liliana Gallo Consuegra. Profesora, quisiera repetirle la pregunta y es ¿cómo la visión se convierte en uno de los principales sentidos para el proceso de atención? Bueno, sí, como bien usted lo dice en su pregunta, principales, porque la idea es no descartar ninguno de los sentidos, pero la visión es la entrada, la puerta, ¿verdad?, de todas las cosas que nos rodean. ¿Qué sucede? Cuando nosotros percibimos algo, normalmente uno tiende a dar una sola señal de lo que percibimos. Por ejemplo, yo podría decir que en este momento estoy viéndolo a usted con unos lentes. También puedo decir que usted tiene un saco, una camisa de color azul, una corbata, que usted tiene los hombros hacia atrás. Entonces, nuestro proceso de percepción visual comienza a darnos una serie de informaciones, ¿verdad?, que nosotros comenzamos a vincular. Y hay diferentes partes de nuestro cerebro que comienzan a captar. Hay una parte de nuestro cerebro que capta movimiento, en otra parte lo que es el color, en otra parte nos indica qué es lo que estoy viendo. Entonces, toda esa articulación va generando que definitivamente nuestro cerebro preste atención. A medida que yo voy captando muchos más detalles, esos niveles de atención, ¿verdad?, se van poniendo mucho más elevados o disminuyen. Entonces, para que haya atención verdaderamente, no necesariamente es solo con percibir. Yo puedo percibir y percibo muchas cosas, pero la verdadera atención ya requiere de todo un proceso en donde a mí me podrán evaluar qué tenía el decano en su saco, a mano derecha, qué tenía ubicado, de qué color eran los lentes. Entonces ya eso requiere de otra parte, de otro proceso, que ahí sí hablamos de atención. Requiere más tiempo, requiere de interés, y requiere de aprendizaje y conocimiento, en este caso. ¿Y cómo funciona? Lo digo es porque realmente cuando uno está en todos estos interrogatorios desde el punto de vista de lo jurídico, Sí. Uno casi que al testigo le dice que vio. Entonces, mire que de pronto no sé si es por costumbre, por desconocimiento, lo que sea, pero le interesa demasiado a quien interroga qué fue lo que vio el testigo. Exactamente. Es lo normal, es como cuando uno está en una audiencia del tránsito, lo primero es hacerle ver eso. No sé si se hace desde el punto de vista de lo científico, ¿ya? Pero la visión sí se vuelve algo muy importante dentro de la percepción humana. Debido a ello es cómo funciona la vista, un órgano tan pequeño para procesar tanta información. Bueno, mira que es algo interesantísimo, ¿verdad? Y de mucho cuidado, porque este órgano tiene, por ejemplo, cómo nosotros podemos, a diferencia de animales como el conejo, nosotros tenemos una visión de tipo binocular. ¿Qué significa esto? Que nuestros ojos se traslapan, es decir, que se montan de tal manera, tenemos un entrecruce interno, ¿verdad? El famoso quiasma óptico, que es el que nos ayuda a nosotros a poder ver, que yo pueda detectar que aquí hay un escalón. En cambio, ciertos animales que tienen otro tipo de visión, ¿verdad?, que no es binocular, pero que es, por ejemplo, los conejos y otros animales que tienen los ojos de manera lateral. Entonces su visión es de 360, la de nosotros no. Yo solamente, en ese momento, solamente puedo llegar a ver aquí que muevo mis dedos, ¿verdad? No puedo ver detrás de mí. Entonces, mire usted todo lo magnífico, ¿verdad?, del ejercicio de la vista, pero una minoría, ¿verdad?, en este caso una cuestión que no tenemos, que es de poder ver hacia atrás, porque no los tenemos laterales, pero sí podemos ver la profundidad. Por eso algunos animalitos huyen rápidamente cuando perciben desde muy lejos, porque pueden captar hasta atrás, o sienten las pisadas, o llegan a verlo de algún otro animal o un ser humano. Entonces, hay cositas como muy pequeñas, vemos estudiantes en clase, ¿verdad?, que tienen de pronto un problema de miopía,
Entonces hay una miopía que puede ser de tipo refractiva, por ejemplo, o axial. ¿Qué significa esto? La refractiva es que este famoso lente que nosotros tenemos y que es natural, ¿verdad? Puede tener algunas alteraciones físicas. La persona puede nacer así, se le puede dañar, o personas que tienen su globo ocular muy largo y eso genera miopía, ¿verdad? En algunas personas. Entonces, si nosotros llegamos a reconocer, a veces queremos hablar con un niño pequeño que de pronto tiene algún nivel de deficiencia intelectual y de pronto no percibimos que necesita lentes y comenzamos a juzgarlo, a evaluarlo y no tener toda esta información nos genera que hagamos un proceso evaluativo pues malo, equivocado, Eso me lleva a hacerle erróneo. una pregunta, profesora. Sí. ¿Hay influencia del órgano de la vista en lo que escuchamos? Influencia de, claro que sí, es una articulación completa. Hay un fenómeno que se llama, es estudiado por alguien que se llama Matt Gurk, y tiene que ver la manera como nosotros colocamos nuestra cara, ¿verdad? Nada más con nuestra forma de poner una cara así fuerte, enseguida nuestros hijos, ya ellos enseguida interpretan qué puede venir más adelante, ¿verdad? Es decir, que lo que ve una persona en un gesto, ¿verdad? Cuando vamos a escucharlo, ya como que nos anticipamos y decimos, está enojado, está feliz, o nos va a decir algo negativo o positivo. Entonces, desde ese punto de vista, ya tenemos algunos estudiosos de esto, ¿verdad? Del comportamiento, de mirar y, sobre todo desde el derecho, qué tanto miente una persona. Entonces, este reconocimiento facial que hacemos los psicólogos y que ya nos ayudamos hoy día con muchos equipos. Pero de una manera muy corta, profesora, porque no tenemos el tiempo. Okay. ¿Cómo llegamos a sentir y percibir tantas cosas desde los sentidos y todas procesarlas en el cerebro? De una manera muy corta. Ok, bueno, hay algo muy interesante y es que la mayoría de los seres humanos no sabemos que nosotros en esta parte de aquí, las mujeres donde nos colocamos la diadema, ¿verdad? O los hombres podemos nuestros audífonos, hay una cosa que se llama homúnculo, ¿ya? Esta es la zona somatosensorial. ¿Qué significa homúnculo? Como su nombre lo dice, eso significa hombre pequeño, ¿ya? Tenemos una representación en esta zona de un ser humano desde donde a través de la piel, ¿verdad? Hay una representación. Yo puedo sentir aquí, si yo muevo mi pierna, eso lo estoy sintiendo aquí. Y es toda esta zona, hay una representación y todo está en el cerebro, ¿ya? Entonces, es decir, yo me pellizco, pero aquí es solo una cosa que llega inmediatamente acá. Todo va a llegar acá, lo que veo, lo que huelo, ¿verdad? Lo que degusto, lo que escucho, va a llegar a esta zona. Tanto así que la representación de manera jocosa es de un hombrecito pequeño en donde tiene magnificadas las manos, los pies un poco, la boca y el cerebro. Doctora, muchas gracias por haber compartido sus conocimientos con nosotros. Como no, con mucho gusto, decano. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias.